En Mocoa hubo la conjugación de varios factores, algunos de ellos de tipo antrópico, pero por supuesto también de naturaleza relacionada con la ocurrencia de lluvias, es decir, fenómenos naturales. Entonces sucedieron muchos factores que cuando uno los mira en conjunto producen lo que nos pasó el fin de semana pasado en Mocoa y que seguramente podría pasar en otros municipios del país. En esencia, desde el punto de vista natural, se presentaron unas tormentas bastante intensas y bastante cantidad de lluvia. El IDEAM está reportando que entre las 10 de la noche del viernes pasado y la 1 de la madrugada del sábado, es decir, en el momento en que estaba ocurriendo la tragedia, en esas 3 horas cayeron 130 milímetros de lluvia, que se entiende como si fueran en profundidad. O sea, estamos hablando de esa cantidad en profundidad de agua, que cuando uno se pone a mirar la zona urbana de Mocoa, está emplazada en unas cuencas hidrográficas que son muy pequeñitas. Por ejemplo, uno de los ríos, el río Mulato, no tiene más de 18 kilómetros cuadrados. Entonces son cuencas que reaccionan muy rápido, que llaman cuencas torrenciales. Es decir, cae esa cantidad de lluvia, entonces la cuenca reacciona rápido en cuestión de minutos y genera una gran cantidad de caudal. Pero además de eso, de caudal de agua clara, estas son cuencas también que tienen unas pendientes en los taludes, en las laderas muy altas. Estamos hablando de que además de ser pequeñitas, de respuesta rápida, tienen en la parte alta y en la parte media pendientes en los taludes de más del 70% al 100%, es decir, estamos hablando de unas laderas casi paradas. ¿Qué sucede con eso? Cuando entonces caen esas intensidades de agua, pues es probable que esas laderas y ese suelo erosione y genere como un flujo de ese material particulado, como una remoción en masa de ese material. Entonces imagínense que cayó esa cantidad de agua en esa pared de terreno, de suelo. El agua entonces erosiona y produce como unos represamientos en las quebradas, en las partes altas. Al ocurrir esos represamientos, en algún momento el agua o esa presa que es tan, esa represa que es tan temporal, pues ya no aguanta más. Entonces rompe, pero ya ha acumulado un volumen de agua y eso genera básicamente pues esos lodos que técnicamente son hiperconcentrados, pero imagínense agua revuelta con rocas de gran tamaño, de tamaño medio, que en esas pendientes tan altas pues tiene una fuerza devastadora prácticamente. Digamos que hay un tema de tipo natural, como lo decíamos al principio, pero hay un tema antrópico que tiene que ver con cómo el hombre ocupa un territorio y particularmente cómo se ordena un territorio. En ese sentido, recordemos que los entes territoriales, particularmente los municipios y en este caso los alcaldes, a través de los instrumentos de ordenación del territorio, POTs, planes de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento territorial, pues hablan de un uso del suelo en su municipio. Habrá que esperar las investigaciones. Por supuesto, no nos corresponde hacer un juicio de valor, pero sí es muy generalizado en el país que la gran parte de los municipios colombianos estén urbanizando en unas zonas, por ejemplo, que son de ronda hidráulica del río, o zonas donde básicamente un río le entrega al otro y se forma como un abanico aluvial o un delta, por ejemplo. Esas no son zonas adecuadas para urbanizar. Y en ese sentido, porque el río va a hacer lo que ha hecho toda su vida, va a pasar, va a procurar lo que le corresponde, lo que es de él. Así de pronto en los últimos 30, 40 años no haya pasado por ahí, el río divaga y esas divagaciones pueden ser cada 10 años, cada 30 años, cada 50 años, cada 100 años. En ese sentido, hay que ser muy cuidadoso con los estudios donde ya se ha recomendado no urbanizar. En el caso particular de Mocoa, se sugiere entonces, se infiere que fueron esas dos causas. Una causa muy natural, como decíamos al principio, generada por unas tormentas muy intensas,
unas pendientes muy altas, pero también hay unas razones antrópicas que tienen que ver con la ocupación del territorio. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque obviamente los alcaldes son los directamente responsables del ordenamiento del territorio en sus entes territoriales. Yo creo que la historia reciente asociada a este tipo de desastres, como lo decía el exdirector de Corpo Amazonia, van a venir más armeros y más mocoas. Cuando uno pone en comillas eso de una persona que estuvo al cargo de una corporación autónoma, de hecho la corporación que jurisdiccionalmente cobija a Mocoa y que conoce los estudios previos, se da cuenta que este señor tiene razón, porque en principio este país está en mora de hacer un debate muy amplio en relación a la validez, a la forma en que estamos construyendo estos instrumentos de ordenación del territorio. En palabras de este mismo señor, esto va a volver a ocurrir si no tomamos decisiones técnicas. ¿Y por qué traigo a colación estas comillas de este exdirector de Corpo Amazonia? Porque este es un país reactivo, es decir, hasta que no nos pasa el desastre, no nos damos cuenta que hay tecnología, que hay situaciones que se pueden prever de alguna forma, por supuesto, con cierto grado de incertidumbre, pero es mejor tomarlas a tomar decisiones ambiguas. Y esto tiene un toque bastante fuerte político, pero no es condenatorio en una opinión muy personal. Debemos ser muy contundentes. Si van a venir más armeros, más salgares y más mocoas, recuerden que Salgar en el 2015 nos dejó más de 100 muertos en Antioquia, una situación muy parecida, y eso es generalizado en más del 50% de los municipios colombianos. Él tiene razón. Entonces, esto no puede ser tan reactivo como ha sido nuestra historia colombiana. Por supuesto, el gobierno nacional en los últimos años tenemos pues unos instrumentos muy importantes. Vuelvo y repito, tenemos una ley de gestión del riesgo, apoyada en temas de conocimiento de riesgo, de reducción de riesgo, de atención del desastre. El país ha mejorado muchísimo en eso. Se ve más conciencia en las corporaciones autónomas. Tenemos una política nacional de gestión integral del recurso hídrico. Tenemos los instrumentos de ordenación. Pero entonces, si tenemos todo eso, ¿qué está fallando? La reflexión que uno puede hacer es que tiene que ver con calidad de los estudios y tiene que ver con un tema de voluntad política, porque en varios de esos estudios que soportan los POT, en cada una de esas páginas brota la recomendación de que hay zonas en las cuales no se debe ocupar un territorio, porque se han identificado de amenaza alta o se han combinado con vulnerabilidad de riesgo alto. Entonces uno encuentra municipios en los cuales el POT lo viene diciendo hace rato, pero el pobre alcalde, cruzado de brazos, por alguna razón tendrá que no puede intervenir ese territorio sabiendo que está expuesto, porque no tiene muchas alternativas. Entonces ese es un tema de no solamente buscar los culpables y ponerle el dedo ahí, es cómo entre todos en este país sacamos adelante una situación que pues es nuestra historia colombiana, la historia de nuestros municipios. Y en ese sentido, me parece que tenemos que ser como muy abiertos al debate, y eso hay que hacerlo abiertamente. Tenemos los instrumentos, tenemos la institucionalidad, y tenemos que hablar de frente, ¿sí? Pero por supuesto soportado en estas investigaciones técnicas. No se trata de ponerle ahora el dedo al culpable. Si los encontramos, pues hay que hacerlo, pero no hacerlo de una forma generalizada, porque esto obedece a una historia nuestra de ocupación de un territorio que tiene que ver con la realidad de la mayoría de los municipios colombianos.